Los 30 años de Shakira en la música han dado para mucho. La exitosa trayectoria de la cantante colombiana le ha consagrado como una de las artistas latinas más internacionales. Si mis caderas no se mueven, yo siempre le digo a mis músicos, ¿are they moving? ¿Se están moviendo? Yo no los veo que se estén moviendo. Si no se están moviendo, esto no funciona. No se le pone nada por delante y ha dejado claro que es una cantante muy versátil capaz de colaborar con todo tipo de artistas, pues se adapta a cualquier estilo sin perder su propia esencia. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Hoy les traigo los duetos más importantes que ha hecho Shakira con algunos cantantes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Cuando era inusual ver a una estrella pop haciendo reggaetón, Shakira se atrevió y de qué manera. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas. Todos los días sean de sol. Yo tenía la idea de tomar prestada también un poco del reggaetón que estaba surgiendo en Puerto Rico, que en ese momento no sonaba mucho en la radio fuera de Puerto Rico. Cuéntame de tu proyecto con Shakira. La verdad es que es una mujer maravillosa, encantadora y una gran músico, ¿no? Entonces, el trabajo ha sido muy sencillo con ella. En el año 2007, el famoso cantante español Miguel Bosé celebró de la mejor manera sus 30 años de carrera en la música, invitando a varios de los más grandes nombres de la industria latina e internacional para que cantaran con él sus éxitos en versiones reformadas. A Shakira le tocó interpretar Si tú no vuelves. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. 2 años después, en 2009, este tema, que formó parte de su disco Fijación Oral, Volumen 2, ha sido el más grande éxito de Shakira en el mundo al alcanzar el número 1 en el Hot 100 de Billboard, el listado musical más importante de Estados Unidos. Con esa canción ocurrió algo como medio sobrenatural. Había soñado con Wyclef. Soñé con Wyclef Jean, una cosa súper random, y me despierto y me dice mi manager, oye, ¿qué te parece si haces algo con Wyclef Jean, que tiene una idea? También en ese año, 2009, el rapero estadounidense Lil Wayne colabora con la cantante en esta canción perteneciente a la edición de lujo del 8º álbum de estudio de la artista She Wolf. Sin duda, esta es una de las mejores y más importantes colaboraciones femeninas de Shakira en la historia de la música moderna. Una bomba latina junto a Beyoncé, una de las mujeres más poderosas de la industria en Estados Unidos. Me gustaría colaborar con Shakira, con quien estaría haciendo a dueto la canción Beautiful Liar. Y tiene el sabor de Shakira. Es como si tuviéramos que hacer este trabajo juntas. Pienso que sería muy sexy y la coreografía sería magnífica. Yo la respeto mucho, me encanta su voz. Hay mucho que decir de esta canción, pero lo resumimos en que es una genialidad de Calle 13 y Shakira. Un tema que nadie se espera porque somos dos polos opuestos así en muchas cosas, pero quedó el tema es de fiesta. La canción oficial de una Copa del Mundo más exitosa hasta la fecha no podía quedarse fuera de este top. Waka Waka This Time for Africa rompió rápidamente todos los récords posibles cuando salió en el año 2010. Todavía no me lo creo, eso es un honor increíble y realmente una de los momentos más emotivos de mi carrera, de mi vida, de mi historia personal. De su disco Sale el Sol, lanzado en el año 2010, salió esta canción merengue pop en el que la colombiana invitó a El Cata para hacer el dúo. Por esta canción hubo pleitos judiciales por acusaciones de plagio. Esta canción me fue presentada a mí. Yo cambié un poco la letra, sobre todo la versión en inglés que se la hice yo, pero en realidad yo no tengo ni idea de las canciones que se me presentan a mí. Esta demanda nunca fue dirigida a mí, fue dirigida a la persona que me presentó a mí la canción.
¿Cuál fue el acuerdo? Se repartieron lo que son los créditos, lo que son las regalías, tanto para Mayimba como tanto para Sony. Mayimba es la casa editora que representa a Arias y Sony a Shakira y al Cata. Llega el año 2012, donde Shakira junta su voz con el cubano norteamericano Pitbull. Mira, lo más impresionante de Shakira, otra persona que trabaja muy duro, pero cuando terminamos de bailar, era ella, unas amigas, yo, unas amigas, estábamos acabando. Las únicas personas en la discoteca eran nosotros. Nosotros y los tragos. Y entonces nos fuimos a comer pan con bistec en la pequeña Habana como a las 6 de la mañana. Y entonces nosotros andamos y ella me dice... Yo me comí una mitad de pan con bistec y hay las papitas esas fritas, tú sabes, chiquititas, sí, las papitas esas. Ella dice, ¿tú te vas a comer eso? Yo digo, no. Dice, ¿yo me lo puedo comer? Y, sin problema, dale. Eso me encantó que ella comió las papitas. Y entonces la gente que está haciendo los pan con bistec me dijo, esa es Shakira. Yo digo, no. En el año 2014, Shakira une su voz a la de la famosa cantante norteamericana Rihanna para deleitarnos con este espectacular tema. Bueno, sí, la verdad que la primera persona que le mostré el video fue a Gerard. Le dije, a ver, ¿qué te parece? Y me dijo, bien, bien. ¿Cambio algo? ¿Quito algo? No, está bien, me dijo. Bueno, como ya no me deja hacer videos con hombres, ahora me toca hacer con mujeres. Una de las joyas menos apreciadas del repertorio de Shakira fue este tema que hizo con los canadienses de Magic, con elementos de rock, reggae y un poco de ska, y que para muchos debió ser sencillo del disco de la cantante. Me gustaría hacer algo algún día con algo que siempre he querido hacer, es hacer algo con Maná. Un año después, en 2015, por fin el famoso grupo mexicano Maná llamó a Shakira para que colaboraran con ellos en este bellísimo tema. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad. Cuando invité a Alejandro Sanz a hacer La Tortura, había invitado a Maná, me dijeron que no. Wow. Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. A pesar de que fue una de las colaboraciones que no nacieron en un estudio musical, Jennifer López y Shakira se adueñaron del mundo con su participación a dúo en la Super Bowl del año 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. Es un claro ejemplo, un ejemplo palpable de que todo es posible, de que hay que soñar en grande. El coro más minimalista de toda su carrera, como mismo ha dicho la artista, y la colaboración del famoso cantante Maluma, la sensación latina número 1 entre los jóvenes, fueron suficiente para llevar a esta canción a los primeros lugares de éxito en la región de Estados Unidos y España. Chantaje, una de mis colaboraciones favoritas en un momento en el que Maluma está empezando su carrera. Recuerdo que escuché la canción de él, Le Borro Cassette, me gustó mucho. Cuando desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borro cassette. Y dije, sí, ¿por qué no? Vamos a probar. Y así fue. Entonces nos reunimos y creo que no había pasado ni media hora y ya estábamos haciendo la canción. Ya él estaba escribiendo su parte, yo escribiendo la mía. Teníamos la canción. A partir de ahí, pues el resto ya lo conocen. Puro chantaje, puro chantaje. Esta era la colaboración que todo latino había esperado desde siempre. También en ese año 2016, los dos artistas más exitosos de la región caribe colombiana juntan sus voces en lo que se convertiría en uno de los clásicos emergentes de esta generación. Cuando Afo, que es el presidente de Sony, oye la canción, la conectó con Shakira. Vio algo en la canción y se la mandó a Shakira. Y entonces empiezo a recibir mensajes de Shakira y dice, mira, ahí recibí la bicicleta y no sé qué más vaina. Mira, ahí te mando la bicicleta, el sonido del millo lo metí en un computador y quedó así, ¿te gusta? Yo, sí, Shaki, quedó perfecto, lo que tú quieras. Mira, y
¿qué más le hacemos a la bicicleta? Entonces yo digo, ya le cambió el nombre a la canción de una. Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta. Y otro dueto más en ese mismo año, la cantante junta su voz con Black M en este tema. Llega el año 2017, en el que Shakira junto al famoso cantante Nicky Jam nos sorprenden con esta canción. Aquí estás, ya no puedes detenerte. Es una genia. La persona con más talento con quien he trabajado. Se adapta a cualquier formato, a cualquier estilo. Reggae, reggaetón, danza, rap, lo que tú quieras. Ella tiene el talento para lo que sea. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. También ese mismo año 2017, la artista colabora en el disco del cantante Prince Royce para deleitarnos con esta bellísima bachata. Siempre he querido trabajar con ella y definitivamente este año se cumplió el sueño, gracias a Dios. Le mandé varios temas, en esos temas habían canciones pop, habían canciones bachata y a ella le encantó esta canción Deja Vu y ahí empezamos, ¿no? Trabajamos, estuvimos en comunicación. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro. 3 años después, en 2020, llegaría este dúo con Anuel AA. Hey everyone, I'm Shakira. And I'm Manuel. And we're so excited to share a new single with you. Check it out on Spotify. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Ese mismo año 2020, Shakira también colabora con el grupo estadounidense Black Eyed Peas en este tema dirigido por William Adams, uno de los integrantes de la banda. Shakira is like our sister. We've been friends for years. I love her work ethic. I love how attention to detail she is. She's a boss. She's smart. She's amazing. Shakira, Shakira. I like Latinas. En el año 2022, después de la ruptura amorosa de Shakira con el futbolista Gerald Piqué, hace este dueto con Ozuna. Te llamó Shakira, entiendo que no sé si te hizo ilusión, porque de hecho has venido hasta aquí para grabarlo, te dijo, oye, tienes que venir a Barcelona, vamos a grabarlo, o sea que viniste directo, ¿no? Claro, yo siempre, como te digo, me hicieron una pregunta que ni yo mismo me acordaba, vi un video en el 2014, 2015, mira, ¿con quién es tu amor platónico? Y yo, bien fresco, dije, Shakira. First celebrity crush. Shakira. ¿Shakira? Sí. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. También ese mismo año 2022, la inspiración de la cantante seguía en el mismo camino de la ruptura amorosa, y es entonces cuando llega este tema con Rauw Alejandro. Ver a Rauw trabajar fue muy especial porque creo que es un artista que sabe exactamente lo que quiere, es muy efectivo, es eficaz, es rápido también. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. En el año 2023 se juntan dos voces colombianas. Shakira colabora en este tema de Karol G. Tengo una canción con la que yo sé que ella se puede identificar, la busco, la llamo, la llamé directamente. Esta vez sí que fuiste tú. Sí, esta vez sí. Yo dije, ya no quiero intermediarios porque necesito que ella lo escuche de mí, porque es importante que las dos nos juntemos en esa canción. Le mostré la canción, le encantó. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ese mismo año, nuevamente dolida por la ruptura amorosa, nos sorprende con este tema producido por el famoso compositor, productor discográfico y DJ argentino Bizarrap. Yo me la jugué, la verdad, ¿viste? Yo no pensé que me iba a responder, pero me encanta la música de ella de siempre. Y me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo le estaba insistiendo de que tenía que hacer la canción conmigo. Y más de ese año. El 29 de junio lanza junto al también cantante colombiano Manuel Turizo este tema. Copa Vacía es una canción que escribí el año pasado. Es una canción muy personal y que he estado reservando para compartirla en un momento especial. Pensé en Manuel Turizo por su voz, por la calidad de su voz, por la profundidad de su voz, porque quería un tono grave. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Hay una complicidad, yo siento que también musical, bien grande. Es la primera, pero yo sé que no va a ser la última colaboración que vamos a hacer juntos. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé
Este sería el cuarto tema de ese mismo año junto a la banda estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida. Ayer se lanzó El Jefe, colaboración entre Shakira y Fuerza Regida, y a menos de un día de lanzamiento se volvió la canción número 1 en tendencia. Espectacular, además ahora mismo cuenta con casi, ¿quieren saber? 10 millones de reproducciones en 24 horas. Sin duda nuestra colombiana favorita se ha sabido adaptar a todos los ritmos y mantenerse vigente. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes. Y así llegamos al final de la historia. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos videos. Este es el canal de Changer, que te da las gracias por estar siempre ahí.